Buenos días, magistradas, magistrados, Secretaría General de Acuerdos. Hoy, 5 de septiembre del 2025, siendo las 9:30 horas, damos inicio a la sesión ordinaria número 32 del Pleno del Tribunal de Justicia Administrativa del Estado de Guanajuato. Acto seguido, procedo a pasar lista de asistencia. La de la voz, María Raquel Barajas Monjarás, presente. Magistrado Gerardo Arroyo Figueroa, titular de la primera sala. Presente, maestro. Magistrado Eliberio García Monzón, titular de la segunda sala. Presente, magistrada presidenta. Magistrada Diana Arce Romero, titular de la tercera sala. Presente. Magistrada Elvia Oralia del Pilar Durán Isaíz, titular de la cuarta sala. Presente. Magistrado Vicente de Jesús Esqueda Méndez, titular de la quinta sala. Presente. Magistrado Arturo Lara Martínez, titular de la sala especializada. Presente. Gracias, magistradas y magistrados. Licenciada Mariana Martínez Piña, Secretaria General de Acuerdos, dé cuenta del primer punto del orden del día. Buenos días, magistradas, magistrados. Procedo, magistrada presidenta. El primer punto es el relativo a la lista de asistencia, declaración de quórum legal y aprobación del orden del día. Verificada la asistencia de las magistradas y los magistrados integrantes de este órgano jurisdiccional, doy fe de que con su presencia integran quórum suficiente para sesionar válidamente. Gracias, Secretaria General de Acuerdos. Verificado el quórum, se declara abierta la sesión. Así, atendiendo al orden del día y en virtud de que el mismo se circuló con anterioridad, se somete a su consideración en votación económica. Quien esté de acuerdo, sírvanse manifestarlo levantando su mano. Queda aprobado por unanimidad. Favor de tomar nota, señora secretaria. Magistradas y magistrados, informo que podrán hacer uso de la voz o tener intervención en el desahogo de los siguientes puntos en caso de así estimarlo conveniente. Les solicito continúe con el siguiente punto del orden del día, señora secretaria. Informo que el punto 2 es el relativo a la lectura, discusión y en su caso aprobación del acta de la sesión anterior. Gracias, señora secretaria. En virtud de que dicha acta se circuló con anterioridad, se somete a su consideración en votación económica la aprobación de la misma. Quien esté de acuerdo, sírvanse manifestarlo levantando su mano. Queda aprobada por unanimidad. Favor de tomar nota, señora secretaria, y continúe con el siguiente punto del orden del día. Doy cuenta del asunto listado por el magistrado de la primera sala relativo al TOCA 990/24 PL y acumulados 994/24 PL y 996/24 PL, interpuestos por la autorizada de la parte demandada en la instancia de origen, en contra de la sentencia dictada dentro del expediente 488/segunda sala -24, en la que se decretó la nulidad de los actos impugnados, se reconoció el derecho solicitado y se condenó a la autoridad demandada. El sentido que se propone es confirmar la sentencia recurrida. Se somete a consideración de este honorable pleno la referida ponencia. Sírvanse manifestarlo a través de su voto. La de la voz a favor del proyecto. Primera sala con el proyecto. Segunda sala con el proyecto. Tercera sala a favor del proyecto. Cuarta sala a favor del proyecto. Quinta sala a favor del proyecto. Sala especializada a favor del proyecto. Queda aprobado por unanimidad. Tome nota, señora secretaria, y continúe con el siguiente punto del orden del día. Se da cuenta del asunto listado por el magistrado de la primera sala relativo al TOCA 1050/25 PL, interpuesto por la autorizada de la parte actora en la instancia de origen, en contra del acuerdo dictado dentro del expediente 1734/cuarta sala -25, en el que se desechó la demanda. El sentido que se propone es confirmar el acuerdo recurrido. Se somete a consideración de este honorable pleno la referida ponencia. Sírvanse manifestarlo a través de su voto. La de la voz a favor del proyecto. Primera sala con el proyecto. Segunda sala con el proyecto. Tercera sala a favor del proyecto. Cuarta sala a favor del proyecto. Quinta sala a favor del proyecto. Sala especializada a favor del proyecto. Queda aprobado por unanimidad. Tome nota, señora secretaria. Continúe con el siguiente punto del orden del día. Se da cuenta del asunto listado por el magistrado de la primera sala relativo al TOCA 1197/25 PL, interpuesto por la autorizada de la parte actora en la instancia de origen, en contra de la sentencia dictada dentro del expediente 1051/tercera sala -24, en la que se decretó el sobreseimiento. El sentido que se propone es confirmar la sentencia recurrida. Se somete a consideración de este honorable pleno la referida ponencia. Sírvanse manifestarlo a través de su voto. La de la voz a favor del proyecto. Primera sala con el proyecto. Segunda sala con el proyecto. Tercera sala a favor del proyecto. Cuarta sala a favor del proyecto. Quinta sala a favor del proyecto. Sala especializada a favor del proyecto. Queda aprobado por unanimidad. Tome nota, señora secretaria. Continúe con el siguiente punto del orden del día.
Doy cuenta del asunto listado por el magistrado de la primera sala relativo al TOCA 1247 diagonal 25 PL, interpuesto por la autorizada de la parte actora en la instancia de origen, en contra de la sentencia dictada dentro del expediente 1298 diagonal tercera sala diagonal 24, en la que se decretó el sobreseimiento. El sentido que se propone es confirmar la sentencia recurrida. Se somete a consideración de este honorable pleno la referida ponencia. Sírvanse manifestarlo a través de su voto. La de la voz a favor del proyecto. Primera sala con el proyecto. Segunda sala con el proyecto. Tercera sala a favor del proyecto. Cuarta sala a favor del proyecto. Quinta sala a favor del proyecto. Sala especializada a favor del proyecto. Queda aprobado por unanimidad. Tome nota, señora secretaria, y continúe con el siguiente punto del orden del día. Doy cuenta del asunto listado por el magistrado de la segunda sala relativo al TOCA 215 diagonal 23 PL, interpuesto por la autorizada de la parte actora en la instancia de origen, en contra de la sentencia dictada dentro del expediente 4053 diagonal tercera sala diagonal 21, ahora del índice de la sala especializada, en la que se decretó el sobreseimiento y en particular lo determinado por el segundo tribunal colegiado en materia administrativa del 16º circuito en el amparo directo 170 diagonal 2024. El sentido que se propone es revocar la sentencia recurrida. Procedo a informar que me abstendré de participar en la votación respecto del TOCA 215 diagonal 33 en virtud de que mi excusa presentada y aprobada por este pleno de conformidad con la fracción tercera del artículo 29 del Código de Procedimiento y Justicia Administrativa para el Estado y los municipios de Guanajuato. Dicho lo anterior, se somete a consideración de este honorable pleno la referida ponencia. Sírvanse manifestarlo a través de su voto. Primera sala. Con la ponencia. Segunda sala con el proyecto. Tercera sala a favor del proyecto. Cuarta sala a favor del proyecto. Quinta sala a favor del proyecto. Sala especializada a favor del proyecto. Queda aprobado por unanimidad de los participantes en la votación. Tome nota, señora secretaria. Continúe con el siguiente punto del orden del día. Doy cuenta del asunto listado por el magistrado de la segunda sala relativo al TOCA 112 diagonal 24 PL, interpuesto por el autorizado de la parte actora en la instancia de origen, en contra de la sentencia dictada dentro del expediente 456 diagonal tercera sala diagonal 21, en la que se decretó el sobreseimiento. El sentido que se propone es confirmar la sentencia recurrida. Procedo a informar que la magistrada de la cuarta sala, Elvia Oralia del Pilar Durán Isaí, se abstendrá de participar en la votación respecto del TOCA 112 diagonal 24, en virtud de la excusa presentada y aprobada por este pleno, de conformidad con la fracción cuarta del artículo 29 del Código de Procedimiento y Justicia Administrativa para el Estado y los municipios de Guanajuato. Expuesto lo anterior, se somete a consideración de este honorable pleno la referida ponencia. Sírvanse manifestarlo a través de su voto. La de la voz a favor del proyecto. Primera sala con el proyecto. Segunda sala con el proyecto. Tercera sala a favor del proyecto. Quinta sala a favor del proyecto. Sala especializada a favor del proyecto. Queda aprobado por unanimidad de los que han participado en la votación. Tome nota, señora secretaria, y continúe con el siguiente punto del orden del día. Se da cuenta del asunto listado por el magistrado de la segunda sala relativo al TOCA 567 diagonal 24 PL, interpuesto por la parte demandada en la instancia de origen, en contra del acuerdo dictado dentro del expediente 6680 diagonal cuarta sala diagonal 23, en el que se concedió la suspensión solicitada. El sentido que se propone es declarar sin materia el recurso. Procedo a informar que la magistrada de la cuarta sala, Elvia Oralia del Pilar Durán Isaí, se abstendrá de participar en la votación respecto del TOCA 567 diagonal 24, en virtud de la excusa presentada y aprobada por este pleno, de acuerdo con la fracción cuarta del artículo 29 del Código de Procedimiento y Justicia Administrativa para el Estado y los municipios de Guanajuato. Expuesto lo anterior, se somete a consideración de este honorable pleno la referida ponencia. Sírvanse manifestarlo a través de su voto. La de la voz a favor del proyecto. Primera sala con el proyecto. Segunda sala con el proyecto. Tercera sala a favor del proyecto. Quinta sala a favor del proyecto. Sala especializada a favor del proyecto. Queda aprobado por unanimidad de los participantes en la votación. Tome nota, señora secretaria, y continúe con el siguiente punto del orden del día. Doy cuenta del asunto listado por el magistrado de la segunda sala relativo al TOCA 590 diagonal 24 PL, interpuesto por la parte demandada en la instancia de origen, en contra del acuerdo dictado dentro del expediente 5110 diagonal tercera sala diagonal 23, en el que se concedió la suspensión solicitada. El sentido que se propone es confirmar el acuerdo recurrido.
Procedo a informar que la magistrada de la Cuarta Sala, Elvioralia del Pilar Durán Isaís, se abstendrá de participar en la votación respecto del TOCA 590/24, en virtud de la excusa presentada y aprobada por este Pleno, de conformidad con la fracción segunda del artículo 29 del Código de Procedimiento y Justicia Administrativa para el Estado y los municipios de Guanajuato. Dicho lo anterior, se somete a consideración de este honorable Pleno la referida ponencia. Sírvanse de manifestarlo a través de su voto. La de la voz en contra del proyecto. Primera sala en contra del proyecto. Segunda sala con el proyecto. Tercera sala en contra del proyecto. Quinta sala en contra del proyecto. Sala especializada en contra del proyecto. Por lo anterior, y dado que se emitieron un voto a favor y 5 votos en contra, el proyecto no se aprueba y se ordena que el asunto sea turnado a otra magistrada o magistrado para que se proponga un nuevo proyecto. Lo anterior, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 10 del Reglamento Interior del Tribunal de Justicia Administrativa del Estado de Guanajuato. Favor de tomar nota, señora secretaria, y continúe con el siguiente punto del orden del día. Se da cuenta del asunto listado por el magistrado de la segunda sala relativo al TOCA 637/24 PL, interpuesto por el autorizado de la parte actora en la instancia de origen, en contra de la sentencia dictada dentro del expediente 4802/primera sala -22, en la que se decretó el sobreseimiento. El sentido que se propone es confirmar la sentencia recurrida. Procedo a informar que la magistrada de la Cuarta Sala, Elvioralia del Pilar Durán Isaís, se abstendrá de participar en la votación respecto del TOCA 637/24, en virtud de la excusa presentada y aprobada por este Pleno, de conformidad con la fracción segunda del artículo 29 del Código de Procedimiento y Justicia Administrativa para el Estado y los municipios de Guanajuato. Expuesto lo anterior, se somete a consideración de este honorable Pleno la referida ponencia. Sírvanse manifestarlo a través de su voto. La de la voz a favor del proyecto. Primera sala con el proyecto. Segunda sala con el proyecto. Tercera sala a favor del proyecto. Quinta sala a favor del proyecto. Sala especializada a favor del proyecto con voto concurrente. Queda aprobado por unanimidad de los participantes en la votación. Tome nota, señora secretaria, y continúe con el siguiente punto del orden del día. Doy cuenta del asunto listado por el magistrado de la segunda sala relativo al TOCA 662/24 PL, interpuesto por la parte actora en la instancia de origen, en contra de la sentencia dictada dentro del expediente 733/primera sala -23, ahora del índice de la quinta sala, en la que se decretó el sobreseimiento. El sentido que se propone es confirmar la sentencia recurrida. Se somete a consideración de este honorable Pleno la referida ponencia. Sírvanse manifestarlo a través de su voto. La de la voz a favor del proyecto. Primera sala con el proyecto. Segunda sala con el proyecto. Tercera sala a favor del proyecto. Cuarta sala a favor del proyecto. Quinta sala a favor del proyecto. Sala especializada a favor del proyecto. Queda aprobado por unanimidad. Tome nota, señora secretaria. Continúe con el siguiente punto del orden del día. Se da cuenta del asunto listado por el magistrado de la segunda sala relativo al TOCA 689/24 PL, interpuesto por la parte actora en la instancia de origen, en contra de la sentencia dictada dentro del expediente 942/primera sala -23, ahora del índice de la quinta sala, en la que se decretó el sobreseimiento. El sentido que se propone es confirmar la sentencia recurrida. Se somete a consideración de este honorable Pleno la referida ponencia. Sírvanse manifestarlo a través de su voto. La de la voz a favor del proyecto. Primera sala con el proyecto. Segunda sala con el proyecto. Tercera sala a favor del proyecto. Cuarta sala a favor del proyecto. Quinta sala a favor del proyecto. Sala especializada a favor del proyecto. Queda aprobado por unanimidad. Tome nota, señora secretaria. Continúe con el siguiente punto del orden del día. Se da cuenta del asunto listado por la magistrada de la tercera sala relativo al TOCA 528/23 PL, interpuesto por el representante de la parte demandada en la instancia de origen, en contra de la sentencia dictada dentro del expediente 930/sala especializada -23, en la que se decretó la nulidad del acto impugnado. El sentido que se propone es confirmar la sentencia recurrida. Se somete a consideración de este honorable Pleno la referida ponencia. Sírvanse manifestarlo a través de su voto. La de la voz a favor del proyecto. Primera sala con el proyecto. Segunda sala con el proyecto. Tercera sala a favor del proyecto. Cuarta sala a favor del proyecto. Quinta sala a favor del proyecto. Sala especializada a favor del proyecto. Queda aprobado por unanimidad. Tome nota, señora secretaria, y continúe con el siguiente punto del orden del día.
Se da cuenta del asunto listado por la magistrada de la tercera sala relativo al TOCA 294 diagonal 25 PL, interpuesto por la parte demandada en la instancia de origen en contra de la sentencia dictada dentro del expediente PASEA 9 diagonal sala especializada diagonal 24, ahora del índice de la quinta sala, en la que se decretó la nulidad del acto impugnado, se reconoció el derecho solicitado y se condenó a la autoridad demandada. El sentido que se propone es confirmar la sentencia recurrida. Procedo a informar que el magistrado de la Sala Especializada, Arturo Lara Martínez, se abstendrá de participar en la votación respecto del TOCA 294 diagonal 25 en virtud de la excusa presentada y aprobada por este Pleno. Lo anterior de conformidad con la fracción cuarta del artículo 29 del Código de Procedimiento y Justicia Administrativa para el Estado y los municipios de Guanajuato. Expuesto a lo anterior, se somete a consideración de este honorable Pleno la referida ponencia. Sírvanse manifestarlo a través de su voto. La de la voz a favor del proyecto. Primera sala con el proyecto. Segunda sala con el proyecto. Tercera sala a favor del proyecto. Cuarta sala a favor del proyecto. Quinta sala a favor del proyecto. Queda aprobado por unanimidad de los participantes en la votación. Tome nota, señora secretaria. Continúe con el siguiente punto del orden del día. Se da cuenta del asunto listado por la magistrada de la cuarta sala relativo al TOCA 1164 diagonal 24 PL y acumulado 1166 diagonal 24 PL, interpuestos por la parte demandada en la instancia de origen en contra de la sentencia dictada dentro del expediente 4856 diagonal tercera sala diagonal 22, en la que se decretó la nulidad del acto impugnado, se reconoció el derecho solicitado y se condenó a la autoridad demandada. El sentido que se propone es modificar la sentencia recurrida. Se somete a consideración de este honorable Pleno la referida ponencia. Sírvanse manifestarlo a través de su voto. La de la voz a favor del proyecto. Primera sala con el proyecto. Segunda sala en contra del proyecto. Tercera sala a favor del proyecto. Cuarta sala a favor del proyecto. Quinta sala a favor del proyecto. Sala especializada a favor del proyecto. Queda aprobado por mayoría. Tome nota, señora secretaria. Continúe con el siguiente punto del orden del día. Doy cuenta del asunto listado por la magistrada de la cuarta sala relativo al TOCA 552 diagonal 25 PL, interpuesto por la parte actora en la instancia de origen, en contra del acuerdo dictado dentro del expediente PASEA 34 diagonal sala especializada diagonal 24, en el que se desechó la demanda. El sentido que se propone es confirmar el acuerdo recurrido. Se somete a consideración de este honorable Pleno la referida ponencia. Sírvanse manifestarlo a través de su voto. La de la voz a favor del proyecto con voto concurrente. Primera sala a favor del proyecto con voto concurrente. Segunda sala con el proyecto. Tercera sala a favor del proyecto. Cuarta sala a favor del proyecto. Quinta sala a favor del proyecto. Sala especializada a favor del proyecto. Queda aprobado por unanimidad. Tome nota, señora secretaria. Continúe con el siguiente punto del orden del día. Se da cuenta del asunto listado por la magistrada de la cuarta sala relativo al TOCA 1013 diagonal 25 PL, interpuesto por la parte actora en la instancia de origen, en contra de la sentencia dictada dentro del expediente 5690 diagonal sala especializada diagonal 23, en la que se decretó el sobreseimiento. El sentido que se propone es confirmar la sentencia recurrida. Se somete a consideración de este honorable Pleno la referida ponencia. Sírvanse manifestarlo a través de su voto. La de la voz a favor del proyecto. Primera sala con el proyecto. Segunda sala con el proyecto. Tercera sala a favor del proyecto. Cuarta sala a favor del proyecto. Quinta sala a favor del proyecto. Sala especializada a favor del proyecto. Queda aprobado por unanimidad. Tome nota, señora secretaria. Continúe con el siguiente punto del orden del día. Doy cuenta del asunto listado por el magistrado de la quinta sala relativo al TOCA 413 diagonal 25 PL y acumulado 415 diagonal 25 PL, interpuestos por el autorizado de la parte demandada en la instancia de origen, en contra de la sentencia dictada dentro del expediente 3933 diagonal cuarta sala diagonal 21, en la que se decretó la nulidad del acto impugnado. El sentido que se propone es modificar la sentencia recurrida. Procedo a informar que me abstendré de participar en la votación respecto del TOCA 413 diagonal 25 y su acumulado 415 diagonal 25 en virtud de la excusa presentada y aprobada por este Pleno de conformidad con la fracción tercera del artículo 29 del Código de Procedimiento y Justicia Administrativa para el Estado y los municipios de Guanajuato. Dicho lo anterior, se somete a consideración de este honorable Pleno la referida ponencia. Sírvanse manifestarlo a través de su voto. Primera sala con la ponencia. Segunda sala con el proyecto. Tercera sala a favor del proyecto.
Cuarta sala a favor del proyecto. Quinta sala a favor del proyecto. Sala especializada a favor del proyecto. Queda aprobado por la unanimidad de los participantes en la votación. Tome nota, señora secretaria, y continúe con el siguiente punto del orden del día. Se da cuenta del asunto listado por el magistrado de la Quinta Sala relativo al TOCA 449 diagonal 25 PL, interpuesto por el representante de la parte demandada en la instancia de origen, en contra de la sentencia dictada dentro del expediente 2447 diagonal segunda sala diagonal 24, en la que se decretó la nulidad del acto impugnado. El sentido que se propone es revocar la sentencia recurrida. Se somete a consideración de este honorable pleno la referida ponencia. Sírvanse manifestarlo a través de su voto. La de la voz a favor del proyecto. Primera sala con el proyecto. Segunda sala con el proyecto. Tercera sala a favor del proyecto. Cuarta sala a favor del proyecto. Quinta sala a favor del proyecto. Sala especializada a favor del proyecto. Queda aprobado por unanimidad. Tome nota, señora secretaria. Continúe con el siguiente punto del orden del día. Doy cuenta del asunto listado por el magistrado de la Quinta Sala relativo al TOCA 563 diagonal 25 PL, interpuesto por la parte actora en la instancia de origen, en contra del acuerdo dictado dentro del expediente 561 diagonal segunda sala diagonal 25, en el que se desechó la prueba documental. El sentido que se propone es confirmar el acuerdo recurrido. Se somete a consideración de este honorable pleno la referida ponencia. Sírvanse manifestarlo a través de su voto. La de la voz a favor del proyecto. Primera sala con el proyecto. Segunda sala con el proyecto. Tercera sala a favor del proyecto. Cuarta sala a favor del proyecto. Quinta sala a favor del proyecto. Sala especializada a favor del proyecto. Queda aprobado por unanimidad. Tome nota, señora secretaria. Continúe con el siguiente punto del orden del día. Se da cuenta del asunto listado por el magistrado de la Quinta Sala relativo al TOCA 597 diagonal 25 PL, interpuesto por la autorizada de la parte demandada en la instancia de origen, en contra de la sentencia dictada dentro del expediente 2995 diagonal tercera sala diagonal 23, en la que se decretó la nulidad de los actos impugnados, se reconoció el derecho solicitado y se condenó a las autoridades demandadas. El sentido que se propone es modificar la sentencia recurrida. Se somete a consideración de este honorable pleno la referida ponencia. Sírvanse manifestarlo a través de su voto. La de la voz a favor del proyecto. Primera sala a favor con voto concurrente. Segunda sala en contra del proyecto. Tercera sala a favor del proyecto. Cuarta sala a favor del proyecto. Quinta sala a favor del proyecto. Sala especializada a favor del proyecto. Queda aprobado por mayoría. Tome nota, señora secretaria. Continúe con el siguiente punto del orden del día. Se da cuenta del asunto listado por el magistrado de la Quinta Sala relativo al TOCA 671 diagonal 25 PL, interpuesto por el autorizado de la parte demandada en la instancia de origen, en contra de la sentencia dictada dentro del expediente 2330 diagonal tercera sala diagonal 24, en la que se decretó la nulidad del acto impugnado. El sentido que se propone es confirmar la sentencia recurrida. Se somete a consideración de este honorable pleno la referida ponencia. Sírvanse manifestarlo a través de su voto. La de la voz a favor del proyecto. Primera sala con el proyecto. Segunda sala con el proyecto. Tercera sala a favor del proyecto. Cuarta sala a favor del proyecto. Quinta sala a favor del proyecto. Sala especializada a favor del proyecto. Queda aprobado por unanimidad. Tome nota, señora secretaria, y continúe con el siguiente punto del orden del día. Se da cuenta del asunto listado por el magistrado de la Quinta Sala relativo al TOCA 693 diagonal 25 PL, interpuesto por la parte demandada en la instancia de origen, en contra del acuerdo dictado dentro del expediente 3111 diagonal sala especializada diagonal 24, en el que se le tuvo por no contestando la demanda. El sentido que se propone es confirmar el acuerdo recurrido. Se somete a consideración de este honorable pleno la referida ponencia. Sírvanse manifestarlo a través de su voto. La de la voz a favor del proyecto. Primera sala con el proyecto. Segunda sala con el proyecto. Tercera sala a favor del proyecto. Cuarta sala a favor del proyecto. Quinta sala a favor del proyecto. Sala especializada a favor del proyecto. Queda aprobado por unanimidad. Tome nota, señora secretaria. Continúe con el siguiente punto del orden del día. Se da cuenta del asunto listado por el magistrado de la Sala Especializada relativo al TOCA 978 diagonal 25 PL, interpuesto por el representante legal de la parte actora en la instancia de origen, en contra de la sentencia dictada dentro del expediente 435 diagonal quinta sala diagonal 25, en la que se decretó el sobreseimiento. El sentido que se propone es confirmar la sentencia recurrida. Se somete a consideración de este honorable pleno la referida ponencia. Sírvanse manifestarlo a través de su voto. La de la voz a favor del proyecto. Primera sala con el proyecto.
Segunda sala con el proyecto. Tercera sala a favor del proyecto. Cuarta sala a favor del proyecto. Quinta sala a favor del proyecto. Sala especializada a favor del proyecto. Queda aprobado por unanimidad. Tome nota, señora secretaria. Continúe con el siguiente punto del orden del día. Se da cuenta del asunto listado por el magistrado de la Sala Especializada relativo al TOCA 1237 diagonal 25 PL y acumulado 1239 diagonal 25 PL, interpuestos por la parte demandada en la instancia de origen, en contra de la sentencia dictada dentro del expediente 2169 diagonal primera sala diagonal 21, en la que se decretó la nulidad del acto impugnado, se reconoció el derecho solicitado y se condenó a la autoridad demandada. El sentido que se propone es confirmar la sentencia recurrida. Se somete a consideración de este honorable pleno la referida ponencia. Sírvanse a manifestarlo a través de su voto. La de la voz a favor del proyecto. Primera sala con el proyecto. Segunda sala con el proyecto. Tercera sala a favor del proyecto. Cuarta sala a favor del proyecto. Quinta sala a favor del proyecto. Sala especializada a favor del proyecto. Queda aprobado por unanimidad. Tome nota, señora secretaria, y continúe con los asuntos generales. Informo que el único asunto general está motivado por la iniciativa a efecto de agregar los artículos 312-1, 312-2, 312-3, 312-4, 312-5, 312-6 y 312-7 a la Ley para el Gobierno y Administración de los Municipios del Estado de Guanajuato. En ese sentido, se remitió por medio electrónico a cada uno de los integrantes del Pleno, así como al Instituto de la Justicia Administrativa y a la Coordinación de Asuntos Jurídicos para que procedan a realizar las acciones de investigación necesarias y se encuentren en posibilidad de auxiliar oportunamente al Pleno con la elaboración del proyecto de opinión jurídica, a fin de conformar una sola para su posterior y oportuna remisión al Congreso del Estado para los fines legislativos que resulten convenientes. Magistradas, magistrados, ¿tienen algún comentario sobre el asunto relativo a este punto? No habiéndolo, nos damos por enterados los integrantes del Pleno y procederemos a formular los comentarios oportunos para la respectiva remisión de la opinión jurídica al Congreso del Estado. En este sentido, sin más asuntos generales que tratar y agotados los puntos listados en el orden del día, declaro cerrada la sesión ordinaria del Pleno número 32 del Tribunal de Justicia Administrativa del Estado de Guanajuato del día de su fecha, siendo las 9:57 horas. Gracias por su asistencia y participación, señoras magistradas, señores magistrados. Que tengan todos un excelente día. Igualmente, gracias. Gracias.